Muy buenos días, que Dios te bendiga rica y abundantemente. Espero que tengas un excelente fin de semana. Estamos ya acercándonos a la mitad de julio, o estamos en la mitad de julio literal, ¿no? Bueno, vamos a hablar del ego, ese poderoso yo. Pero vamos a hablar del ego acercándonos a la palabra de Dios, a la luz que nos guía a toda la verdad, que es Cristo en la presencia del Espíritu Santo. Quiero empezar por el pasaje de Filipenses 4:12 y 13. Bueno, esto usted lo conoce, ¿no? Sé vivir humildemente, sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, como para tener abundancia, como para pasar necesidad. Y dice el verso 13 de Filipenses 4, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin duda uno de los versículos referencia dentro de la fe cristiana, pero uno de los versículos más mal usados, sacados de contexto, manipulados y acomodados por algunos que, diciéndose ser cristianos, simplemente lo están usando para sus bienes e intereses personales. Con este pasaje comienzo y con este pasaje voy a terminar. Ese poderoso yo, esa voz interna que me dice, tú lo puedes, tú no necesitas de nadie, tú estás bien. Ese yo puedo, yo sé, yo no necesito de nadie, yo estoy bien solo. Esa voz interna que nos habla, ese es el ego. El ego es el yo. El ego en latín es eso, yo. De ahí vienen las palabras como egoísmo, egocéntrico, ególatra. Pero estas palabras tienen un significado más bien negativo, ¿no? Un significado o una utilización peyorativa. El ego hace parte de mi personalidad, no lo puedo quitar. El ego lo he construido con las ideas, con las perspectivas, con las creencias, con la cultura. Por eso es muy diferente el ego latinoamericano al ego europeo. Pero pensamos que una persona que tiene el ego muy elevado es como muy orgullosa. Pero es que todos tenemos ego. El ego no es bueno, el ego no es malo. Está en nosotros. El ego debe ser dominado por el ser. Oiga bien, el ser. Porque nosotros no somos solo ego, una idea que nosotros mismos nos hemos construido de nosotros mismos. Nosotros, según la palabra de Dios en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, dice, somos espíritu, alma y cuerpo. Somos tres en uno, somos una parte física, el cuerpo, y dos partes inmateriales, el alma y el espíritu. Te voy a poner el ejemplo de una naranja. ¿Tú alguna vez has tenido una naranja en tus manos? Digamos que quitas la primera capa, la cáscara. La cáscara no es naranja, pero la cáscara hace parte de la naranja. Luego tienes la parte interna, los cascos. Una naranja puede tener 10, 12 cascos, un poco más, un poco menos. O una toronja, o una mandarina. ¿Es que un casco de la naranja hace toda la naranja? No, es una parte de la naranja. Así es nuestro ser. Hay una parte que es física, el alma, y dos partes inmateriales, el espíritu y el alma. Y eso es lo que nosotros somos. Ese es nuestro yo verdadero. El ego es el yo que hemos construido y con el cual hemos aprendido a vivir todo el resto de nuestra vida, desde que tenemos conciencia, digámoslo así. Por eso hay una invitación a la cual Cristo quiere que le aceptemos, y es a que intercambiemos nuestra vida de ese yo, de ese ego, por Cristo. Yo soy un ser con Cristo o soy un ser sin Cristo. Un ser sin Cristo es un ser ególatra, egocéntrico, egoísta. Un ser con Cristo es un ser cristocéntrico. La invitación de Cristo la encontramos en Gálatas capítulo 2, verso 20, por ejemplo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No para que yo no viva. No, yo sigo viviendo. Este ser, espíritu, alma y cuerpo, sigue viviendo con Cristo. Por eso yo tengo que entender que lo único que queda en la cruz, allí crucificado, es el ego. Y lo que resucita de esa tumba
en Cristo es la nueva persona. Es como la invitación que Jesús le hace a Nicodemo en Juan capítulo 3. Es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque el ser creado, el ser que fue generado allá en el Edén, resultó que cayó en la degeneración por causa del pecado. Ese ser generado en santidad y en obediencia total hasta la prueba que no pasó, la prueba que no superó, una obediencia no confirmada, se llamó eso. Ese ser generado en santidad y en bendición es degenerado por el pecado. Pues bien, Cristo nos ofrece la regeneración por el Espíritu. Es una obra del Espíritu Santo. Por eso, espiritualmente yo no veo lo que sucede cuando yo renuncio a mi yo, a mi ego, y acepto a Cristo en mi corazón, en mi vida. Yo no la veo, pero espiritualmente hay una regeneración. Vivía como un degenerado, qué palabra tan fea, pero como degenerado vivía, ahora vivo regenerado en Cristo Jesús. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, ahora soy regenerado. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Por eso el ego tiene que ser llevado a la cruz. ¿Por qué? Porque puede que tú vivas como un egoísta o como un ególatra. Te voy a poner un ejemplo. Cuando una persona se cree buena y no lo es, ¿por qué? Porque el ego es lo que creemos que somos, mientras que el ser es lo que verdaderamente somos. Por eso tú encuentras muchas personas que se creen generosas y son tacañas, que se creen diligentes y son lo más perezosas que hay. Se creen algo, pero no lo son. Son egoístas, egocéntricos, ególatras. Voy a ponerte el ejemplo de la siguiente forma. Un hombre ególatra y una mujer egoísta. El ególatra dice, yo no necesito de nadie, yo tengo dinero, pero está viviendo solo. Entonces, se abre una página, un perfil en Instagram, en Tinder y estas páginas y busca pareja. Buen perfil, buena foto, hombre de dinero, y él tiene con qué sostener financieramente a la mujer de sus sueños. Y esa foto la ve una mujer egoísta, que dice, se me están pasando los años y no encuentro con quién hacer vida, y yo ya no estoy para trabajar 20 horas, 30 horas, 50 horas diarias porque no tiene, me voy a conseguir un hombre que me mantenga. Voy a hacerle creer que lo amo, voy a estar con él, me voy a reír con él, voy a adaptarme a sus gustos, pero quiero es que él me mantenga, que me compre casa, es más, que traiga a mi mamá y a mi hermana que también está necesitada. Ella es egoísta, ella piensa en ella, y él es ególatra, él piensa en él. Y los dos se casan, o los dos se van a vivir juntos. Y aquí aparece algo espectacular del ego. El ego se disfraza de amor, pero es apego. El ego se disfraza de aceptación, pero es solamente reconocimiento o aceptación. Reconocimiento exterior, esa aceptación es reconocimiento exterior. El ego se disfraza de paz, pero es simplemente una falsa tranquilidad, un falso positivo. El ego se disfraza, lo peor, de alegría y de felicidad, pero realmente es puro placer, y el placer es temporal, es momentáneo. Mayor aún encontramos que el ego se disfraza de placer, pero en realidad es la máscara que quiere ocultar un gran vacío en el corazón. Por eso muchos encuentran placer en el alcohol, en la pornografía. Muchos encuentran placer en ostentar cosas. Muchos encuentran placer en eso, pero no lo hacen. Entonces, por mucho que se disfrace el amor, por mucho que se disfrace el ego de amor, nunca será amor, será puro interés. Nosotros estamos invitados en Cristo Jesús a dominar ese ego, a dejarlo, a renunciar a ese ego. Y esto lo debemos hacer todos los días de nuestra vida, de forma de que sea Cristo en nosotros. Mire lo que dice Efesios en el capítulo 4, verso 17 en adelante. Dice, esto digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andaban en la vanidad de su mente. Oiga, en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Dice el verso 20,
vosotros no habéis aprendido así en Cristo. Hay un ellos y hay un vosotros. Ellos y nosotros, digámoslo así. Ellos, los que andan en la dureza del corazón. Ellos, los que andan en la vanidad de su mente. Personas que tienen el poderoso yo. Y que pueden usar términos bíblicos como, es que todo lo puedo en Cristo. Me acuerdo de un hombre egoísta que trabajaba en una gran empresa y ganaba un gran salario. Y se burlaba de mi fe. Se burlaba de mi fe siendo yo el que dirigía el grupo de oración en su casa, porque era su esposa la que nos había invitado a su casa. Y este hombre, pues para no pelear con su esposa, decía así, hagan como quieran. Pasó el tiempo y este hombre un día me llama desesperado y me dice, tengo un gran problema en la empresa y puedo perder todo inmediatamente. Entonces quiero pedirle el favor, pastor, que se acerque, que voy a entregar mis diezmos y mis ofrendas. Yo pues me acerqué, hablé con el hombre y tenía un sobre en la mano y déjeme decirle que era mucho dinero. Y me dice, por favor, recíbalos porque estoy cumpliéndole a Dios y ore por ellos. Entonces yo le dije, ¿cuál es el objetivo? Me dice, es que yo quiero que ya Dios quite ese problema que tengo. Él estaba pensando en su problema. Él no estaba ofrendando o diezmando o dando una siembra en la iglesia con un motivo espiritual. Él estaba comprando una solución a su problema, una actitud enmascarada, un ego que fue desenmascarado. Y yo le dije, ¿y qué pasa si Dios no resuelve ese problema? Entonces me dice, entonces lo que usted dice es mentira. Y yo le dije, no, yo no digo que porque tú diezmes o ofrendes, Dios va a quitarte los problemas. Dios permite problemas, como permite dificultades, como permite muchas otras cosas. El ego puede enceguecerte y puede dañar la visión que tú tienes de Dios y de Cristo Jesús. El ego puede ser la máscara que tú no quieres que el Espíritu Santo te quite. Por eso muchas personas salen y se van de la iglesia, con las famosas excusas de siempre. Es que allí tal cosa, es que allí va esto, es que no me gustó, es que sí me gustó. Pero no permitieron que el Espíritu Santo les quitara esa máscara, donde se revela su verdadero ser. Volvamos al ejemplo de la pareja egoísta, ella egoísta y él ególatra. Imagínense una relación donde aparenten amor, donde aparentan alegría, donde aparentan placer, pero ella está por sus intereses y él como ególatra por los suyos. ¿Qué va a pasar en esa pareja? Y así podemos hacer muchos otros ejemplos. Ahora sí te invito a que leamos Filipenses 4:13. Cuando Cristo está centrado en tu corazón y tú vives por Cristo y para Cristo, tú puedes tomar el ejemplo del apóstol Pablo y decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedo dominar, puedo vivir sin el egoísmo, puedo vivir sin ser ególatra, puedo vivir sin ese ego y más bien vivir por Cristo y para Cristo. No dejes que el ego te haga creer que eres un superhéroe con superpoderes, el superpapá, el superesposo, el superhijo, el superdiscípulo. No hagas que el ego te lleve a esa mentira, porque más duro será levantarse. Y puede que te quedes caído mucho tiempo, y en ese lapso de tiempo el diablo haga mucho daño en tu corazón. Por eso entendemos que muchos se han alejado de Dios y no vuelven porque no reconozcan a Dios, no vuelven porque su ego no se los está permitiendo. Saben lo que tienen que hacer, lo que tienen que decir, dónde tienen que ir, pero su ego los sigue dominando. Yo te invito a que desalojemos toda actitud de ego en nuestro corazón y dejemos que Cristo crezca, brille y gobierne nuestras vidas en el nombre de Jesús. Un abrazo y hasta pronto.